vamos a compartir un poco lo más rápido que podamos y por ahí compartimos, terminamos la próxima. Vean, vamos a ver. La para allá, ¿no es cierto?, se llama Nasó. Ahora lo voy a explicar, lo voy a poner, ya se lo puse varias veces. Nasó, que va de números, Guabilbá, ¿no es cierto?, 421 a 789. 421 a 789 es la lectura, ¿no es cierto? Y la Haftará significa epílogo, fin, final, etc. Es el libro de Jueces, ¿no es cierto?, que habla justamente de una parte de la para allá. Y entonces la para allá se llama Nasó. Vamos a ponerle de acá. Que aquí, por ejemplo, en esta Biblia se utiliza como toma, o usted puede traducir como levanta, ¿no es cierto? Viene del, entonces, ya van a ver lo mismo, viene del verbo nasá, ¿no es cierto?, que es lo mismo en definitiva, se escribe igual en este caso, nasá. Este es el verbo, ¿no es cierto? Es la raíz verbal, la raíz del verbo nasá. Bueno, se llama Nasó, ¿no es cierto? Bien. ¿Cómo es que se está moviendo esto? Nasá, que significa alzar, levantar, izar, alzar, levantar, izar, elevar. También se utiliza como tomar, pero no exactamente. Dadas las circunstancias de la traducción, se puede traducir como toma también el número de los hijos o levanta un censo. Esa sería la idea, ¿no es cierto? También se utiliza, no es nuestro caso, ¿no?, se utiliza también el verbo nasá, se utiliza para perdonar, para cargar, ¿no es cierto?, para cargar. Se utiliza también para casar o desposar, ¿no es cierto? No se olviden ustedes, acá decimos nasó, que es toma o levanta un censo, del verbo nasá, que significa todo eso. Porque dice, Vaidaber Adonai el Moshe Lemori, y habló Adonai a Moshe diciendo, toma un censo, ¿no es cierto?, de los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué también se utiliza el verbo nasá para casarse o desposarse? Porque una de las formas de decir desposario o casamiento es nisuim, ¿no es cierto? Nisuim. Por ejemplo, Kadosh es santo, ¿no es cierto? Kedushá, santidad, un ejemplo. Kiddush es la santificación del vino. Kadish es la proclamación de la santidad cuando se hacen ese tipo de oraciones, ¿no es cierto? Kiddushin significa compromiso de santidad, que también es casamiento. Es decir, Kiddushin significa compromiso de casamiento, pero viene de la palabra Kadosh, que es santo. Ahora, de este verbo nasá también viene nisuim, así como de Kadosh viene Kiddushin, de nasá viene nisuim, que significa desposario o casamiento. Por eso ustedes van a ver a veces, con el tiempo uno se le va grabando las palabras y va aprendiendo, ¿no es cierto? Bien, ok. Entonces, en se me fue de la mano aquí, desde el 4:21, ¿sí?, cuando dice, además, habló Adonai a Moisés diciendo, toma también el número de los hijos de Gerson según la casa de sus padres por sus familias, y así va tomando, ¿no es cierto?, después de los demás, de los que van a trabajar en distintas actividades del tabernáculo. Esto no lo vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Y entonces esa palabra toma, ustedes pueden haberlo tenido traducido en sus Biblias como levanta un censo, toma también el número, se puede traducir, levanta el censo de los hijos de Gersón. Por ejemplo, no se olviden que en hebreo dice Nasó, y cuando tenemos que traducir al español tenemos que optar
con la mejor traducción. Ambas están bien. No se olviden que estamos traduciendo un idioma, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener, ¿no es cierto?, bueno, una persona que es echada del campamento, la ley de los celos, y luego viene el voto de los nazarenos, la bendición sacerdotal, etc. Bien, vamos a compartir un poco, en el tiempo que tenemos, acerca de los nazarenos, que alguna vez hablamos, pero tenemos que esperar. Bien. Vamos a leer. Es muy difícil que esto podamos verlo porque todo lo que he traído, incluso los libros para mostrarles, desde la Mishnah, Flavio Josefo, Macabeos y alguna otra cosa, algunos que dejé por para mostrarles qué significa esto de los nazarenos, ¿no? Nazareos. De hecho puede traducir como nazareno, ¿no? Pero nazareno es cuando viene de Nazaret, ¿no es cierto? Una cosa es Nazaret, se podría traducir porque la palabra es nazir, yo puedo decir nazirio, nazareo, ¿no es cierto? Si dijera nazareno tampoco pasaría nada malo. Siempre recuerden esto también, vieron que en el Nuevo Pacto aparece Nazaret, ¿no es cierto? En el Tanaj, en todo el Tanaj, como en el Talmud, jamás aparece la ciudad de Nazaret, jamás aparece el nombre Nazaret, ni en todo el Talmud, ni tampoco en todo el Tanaj va a aparecer la ciudad de Nazaret, ¿no es cierto? Por lo menos con ese nombre. Si tuviera otro nombre ya sería otro tema, pero digamos la palabra Nazaret jamás aparece en la escritura, ¿no es cierto? Ni tampoco en el Talmud, ni tampoco en el Talmud. Así que eso hacemos. Ahora, bien, voy a leer, hay ciertas cosas, voy a tratar de lo mejor que pueda rápido para avanzar en esto y lo vamos a completar la próxima, ¿sí? Dice capítulo 6, perdón. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare, haciendo voto de nazareo, para dedicarse a Adonai, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el oliejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Adonai. Santo será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Adonai no se acercará a persona muerta. Sintetizando rápido, no tenía que tomar ningún tipo de vino ni nada que se parezca a un derivado del vino, desde el ollejo a otro componente derivado del vino. La otra es que no debía rasurarse la cabeza, cortarse el cabello para hacerla sencilla, y también todo el tiempo que estuviese como nazareo, verso 6, no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre ni por su madre, que era esto es lo que le correspondía solamente al sacerdote, ¿de acuerdo? Porque ni aún por su padre ni por su madre, esto también incluye al sumo sacerdote, así que estaban en ese nivel. Ni por su hermano ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Adonai. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá 2 tórtolos o 2 palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Adonai los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa, y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado en su nazareato. Esta pues,
si de alguna manera hubiera tocado a una persona muerta, ¿no es cierto?, entonces tenía que hacer una serie de sacrificios, ¿no es cierto?, comenzando, ¿no es cierto?, con 2 tortas o 2 palominos, una en expiación y otra en el holocausto. Y así, ¿no es cierto?, todo. Esta pues, verso 13, esta es pues la ley del nazareo, el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá, eso cuando ya termina, su ofrenda a Adonai, un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Adonai, y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Adonai, con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces, el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura, y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Adonai, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido y de la espaldilla separada. Después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Adonai por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Es decir, ¿no es cierto?, el nazareato era una consagración a Dios, al Señor, por un tiempo determinado que se estipulaba. Tenía los mismos requisitos que el sumo sacerdote, entre otras que no podía beber vino, ¿no es cierto?, mientras estaba ministrando. Es muy distinto a otros, ¿no es cierto?, porque el nazir podía tener familia, podía estar casado, simplemente que había un periodo que era una seta, no tenía que ser reclusión y ciertas privacidades, pero tenía que tener ciertos cuidados, por ejemplo, no beber vino, no cortarse el cabello en el tiempo ese, y tampoco contaminarse con ningún muerto, aun si fuese madre, padre, etc. Y si hubiera pasado alguna contingencia, tenía una serie de sacrificios y rituales. Cuando ya terminaba su nazareato, tenía otro tipo de sacrificios y otro tipo de ritual, ¿no es cierto? Bien, le voy a poner algo rápido. Mire, le voy a mostrar algo para que vean. Esta es la Mishnah. En la Mishnah, ahora las cosas eran, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, los órdenes del Talmud. Ahora los puedo poner si quieren. Hay un orden que se llama Nashim, ¿no es cierto? En el tratado de Nashim, ¿no es cierto?, está precisamente que se llama, si le pareció medio raro el versículo, ni se atreva a leer el capítulo que se llama Nazir. Nazir, ¿no es cierto?, que es nazareo, es, ¿no es cierto?, un tratado que está dentro del orden de Nashim, ¿de acuerdo? Bueno, si usted lee entonces ya se sorprendería las cosas que dice y cómo se manejaba el nazareato. Eso se los voy a mostrar, por lo menos en parte, ¿sí? En realidad, si uno estudia la Biblia, no hay nazareo. Por ejemplo, sí hay, pero por ejemplo, está en el caso de Sansón, por ejemplo, un ejemplo, ¿no es cierto? Pero así uno no ve, tampoco en la historia de Israel hay nombres, pero sí hay situaciones que uno puede mencionar. Por ejemplo, le voy a mostrar esto. Bien, voy a poner acá, vamos a poner Nazir, ¿sí? Este es Nazir, la palabra Nazir.
Ustedes saben, esta palabra nazir es la que se puede traducir de muchas maneras, ¿no es cierto? Ahora después les muestro cómo se traduce aquí. Porque algunos le traducen nazir, bueno, pero el nazireato, nazareo, etc. Aparece solamente 16 veces, ¿sí? Y esta palabra nazir se traduce como nazareo, como príncipe, como principal, como ermitaño, como iniciado, consagrado. Se traduce como monje, algo selecto, algo distinguido. Se traduce como, no se traduce, sino que también es el nombre de un tratado del Talmud, en este caso la Mishnah, y obviamente también está en la Gemara, complementando el Talmud. Todo lo que está en la Mishnah está complementado, salvo alguna excepción, pero honrosas excepciones, está complementado en la Gemara formando el Talmud. Entonces, nazareo es príncipe, principal, ermitaño, iniciado, consagrado, monje, selecto, distinguido, bueno. Y cómo se traduce, y es fundamental esto, se traduce como viña no podada. La palabra nazir, que usted la traduce como nazareo allí, por ejemplo, o en otros pasajes como consagrado, en otros pasajes, creo que son dos nada más, se traduce como viña no podada. Es bien interesante. Es significativo porque el nazareo no podía tomar tomar vino y tampoco cortarse el cabello. Y entonces la misma palabra significa viña no podada. Por eso cuando usted lee la Biblia y ve, por ejemplo, y no podarán las viñas en dos pasajes, ni se imagina que es la palabra nazareo, ¿no es cierto? Ni se imagina. Bueno, por ejemplo, donde aparece como viña es el Levítico 25, 5 y 11, y eso déjenmelo corroborar. Por ejemplo, miren, Levítico 25, cuando es el jubileo, ¿no? 25. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu nazir, ¿no es cierto? Donde tiene viñedo es nazir. Es la misma que en el otro tenía nazareo, ¿vio? De tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Y la otra está en el versículo 11. El año 50 os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Ahí también está la palabra nazir. ¿De acuerdo? Bien. Eso para que usted vea. Bien. Ok. Por decir, aparece 16 veces. Aparece en Génesis, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, Jueces, Lamentaciones y Amós. Y así completando las 16 veces. Ustedes recordarán en el libro de Amós cuando dice: ustedes, los perversos y los pecadores, que dan de beber a los nazareos. Es ahí donde aparece. Ahora, en el Génesis 49, 26, y también en Deuteronomio de Barín 33, 16, ustedes van a encontrar el mismo caso. Voy a tomar la de Génesis 49 porque da lo mismo a los efectos de señalarlo, ¿no? Génesis 49, 26, creo que es 26. Se podría suponer que José era un nazareo, ¿no es cierto? Se podría suponer, por lo que dice aquí. Serán sobre el capítulo 26, bueno, del principio. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue nazir de entre sus hermanos. Usted por ahí tiene apartado, ¿no es cierto? Allí. Sí, en Deuteronomio 33, 16 va a encontrar lo mismo. Por eso le decía que la palabra nazir, teniendo en cuenta ciertas cosas,
a los efectos de traducción y de entender, podía ser príncipe o principal, ¿no es cierto? Te voy a mostrar cómo traje otras Biblias hebreas, precisamente por la incomodidad que podíamos tener nosotros en el caso del día de hoy, trayendo varias cosas, pero traje una sola y le voy a mostrar 49:26, cómo traduce aquí, un ejemplo para que vea algunas características. Estarán sobre la cabeza de José y sobre la corona de la cabeza de quien sea nazareo entre sus hermanos. ¿De acuerdo? Nosotros en esto que está, y muchas Biblias hebreas también lo traducen así, que sea apartado de entre sus hermanos, porque la expresión Nazir también viene de Nazar, que significa estar apartado o consagrado. ¿De acuerdo? Entonces, muchos podríamos suponer, que José era un nazareo, un ejemplo, por lo que dice aquí. Porque aquí lo traducen, y yo no le traduje todo como está aquí, pero se lo voy a traducir para que usted vea, porque lo aclara. Dice, prevalecerán las manos de esto, todas las bendiciones, estarán sobre la cabeza de José y sobre la corona de la cabeza de quien sea nazareo, consagrado a Dios entre sus hermanos. Por ejemplo, esta es una Biblia hebrea, y no tiene ningún problema en poner la palabra Dios completa. Y esta es una Biblia ortodoxa. Por eso le digo a veces, te digo que a veces hablamos, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, mejor callaste la boca, ¿no? Porque si uno no ha aprendido, no sabe, no profundiza, no estudia, te mete la pata, ¿no es cierto? Y como mi papá siempre decía, ten cuidado porque siempre hay uno más vivo que tú. Y entonces, claro, pues ahí uno tiene que ir aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un caso. La vida es perfecta y es maravillosa, pero hay ciertas cosas de traducción que uno tiene que tener cuidado. Lo cierto es que el nazareo tenía que ser una persona especial, una persona que se consagraba, ¿no es cierto?, al Señor. Es que después, si algo tiempo voy a hacer, es una cosa que lo veo muy difícil, una comparación, ¿no es cierto?, con otra palabra que no tiene nada que ver, pero es muy interesante, que es la palabra netzer. Netzer significa brote, retoño, que aparece en muchos lados, cuando dice un renuevo, ¿se acuerdan? Que era para el Mesías, también se utiliza para un renuevo para el pueblo que va a ser el pueblo de Israel, y otra vez que se reutiliza, bueno, no es la única palabra netzer, porque otra palabra para renuevo, retoño, planta, plantío, etc., igual que netzer, que tzema, que se utiliza también para lo mismo. Por alguna razón Dios permitió que en unos mismos pasajes, refiriéndose también al Mesías prometido, hacer un retoño, un netzer, ¿no es cierto? Que es igual a esa, nada más que con Samen, ¿no es cierto? Perdón, con Sadik, netzer, y también Samen, Sema. Y entonces, el nazareo, que era una persona consagrada, tenía que ser como un brote de Dios, ¿no es cierto?, para cumplir su propósito. La Haftará, la Haftará significa, no complemento, fin, final, ¿no es cierto?, etcétera, que es el Jueces también del 13, ¿no es cierto?, el Jueces 13, que es para Jueces 13 del 2 al 25, que es por Sansón, es un claro ejemplo de que fue un nazareo, ¿no es cierto? Bien. Samuel también fue un nazareo, ¿no es cierto?, en 1 Samuel 1:11, cuando su madre en definitiva lo consagra. Muchos se preguntaban, ¿me están siguiendo? Muchos se preguntaban, bueno, pero fue porque su madre, acá hay que leer muy bien esto, realmente si usted quiere leer el libro de Nazir, el pasaje de Nazir, que son varias hojas, usted dice, bueno, lo lee en una noche, y le puedo asegurar que van a necesitar docenas de semanas para entenderlo. Claro, porque tiene 1001 referencias y pasajes muy complicados, ¿no? Muy complicados. Ni se imagina a veces lo que es la Mishnah y el Talmud, por ejemplo. Un ejemplo, voy a mostrar. ¿No es cierto? El pasaje, el Nazir, el anterior es Nedarim, que significa voto, que también entra dentro del Nashim. Y es igual, el primer pasaje es igual que el pasaje de Nashim, que este de Nazir, el de Nedarim, que es el anterior de acá.
¿no? Pero por ejemplo, le voy a mostrar algo para que vea. Si uno dice nací, nacía, pasía, es nacir. Y les puedo asegurar que Mateo estaba buscando solamente le leí menos de medio renglón del pasaje, de todo lo que es nacir. ¿Me entiende? Un ejemplo para que vea lo que es estudiar el judaísmo, ¿no? Un ejemplo para que no es tan complicado. Lo cierto es que había una persona que era consagrada, tenía varios requisitos que cumplir en su orden de consagración y también varios rituales que realizar en el caso de que cometiera alguna transgresión, incluso involuntaria, ¿no es cierto? Y o en el caso de que ya cesara su consagración al Señor. Entonces, podemos ver que José está señalado como un nazareo, y por eso tenemos Génesis 49:26 y Deuteronomio, si no me equivoco, era 33:16, ¿no es cierto? Creo que era correcto eso. Sansón también era un nazareo, Samuel era un nazareo. De Samuel siempre se ha dicho, bueno, lo consagró su madre, al igual que, bueno, que a Sansón, ¿no es cierto? A Samuel. Nada más que muchos se preguntan, yo también me lo pregunté, lo consagró su madre, pero él fue siempre nazareo. Bueno, hay un pasaje, esto está en los manuscritos de Qumran, cuando analiza 1 de Samuel 1:22, ¿no es cierto? En el manuscrito de Qumran, donde dice ese pasaje, analizando ese versículo y ese tema específicamente, dice que sí, que en el judaísmo se consideraba que Samuel siempre fue un nazareo de por vida, ¿no es cierto? Algunos podrían haber pensado que bueno. Por ejemplo, muchos, vieron que Absalón tenía el cabello largo. Muchos, tanto en el judaísmo como en el no judaísmo, dijeron, bueno, Absalón podría haber sido también un nazareo, pero hay un pasaje en 2 de Samuel que parece no dar crédito a eso, ¿no? Sí tenía el cabello largo. 2 de Samuel 14. (14:26). Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Teniendo en cuenta este verso, no vamos a analizar el verso, no vamos a analizar ahora, pero teniendo en cuenta este verso, uno puede conjeturar o suponer de que no era nazareo directamente. Lo podía tener porque, bueno, era considerado una persona bella. Bueno, de hecho, que bello o hermoso se habla de mucho. De Saúl cuando estaba buscando la asna de su padre, también hay un pasaje donde dice que tenía una estatura muy impresionante y que también era una hermosa persona, ¿no es cierto? De muy buen parecer. Así que, bien. En el libro de Macabeos, ahí en mi casa, ustedes van a ver con los que vienen que yo tengo los libros marcados con tantos papelitos. Guay del que me toque un papelito de las marcas, ¿no? Porque ahí sí va a haber problemas, ¿no? Porque si de alguna manera hago así, ya detecto enseguida algún tema, ¿sí? Porque en Macabeos, primera de Macabeos 3:49, dice, los israelitas se reunieron en Mizpa frente a Jerusalén, pues en tiempos antiguos los israelitas habían tenido allí el lugar de culto. ¿Se acuerda usted, no es cierto, cuando, un ejemplo, yo recuerdo, porque el lugar de culto, no mira el tema en casa, aunque si hubiéramos visto lo siguiente de Nechas, ¿se acuerda usted cuando el siervo de Saúl con Saúl, que estaban buscando la asna, van a buscar a un vidente que no sabían quién era? En definitiva era Samuel, ¿no es cierto? Entonces después Samuel, cuando va a tener que dar un discurso y reunir a la gente, de decir lo que aconteció, hay que conocer bien la historia, no solamente la historia de Israel, sino la Biblia, la historia de Israel. Entonces, ¿dónde va a hacer el servicio? Lo va a hacer a Mizpah,
¿no es cierto? Por eso acá hace referencia a eso. No por este caso en sí, porque siempre fue un lugar de oración, Mizpah, ¿no es cierto? Bien. Ese día ayunaron, acuérdense que habían invadido Judea, etc., los griegos sirios. Ese día ayunaron, se pusieron ropas ásperas, se cubrieron de ceniza la cabeza y se rasgaron la ropa. Abrieron el libro de la ley para buscar en él las orientaciones que los paganos piden a sus ídolos. También trajeron las vestiduras sacerdotales, los primeros frutos y los diezmos. Hicieron venir también a unos nazareos que ya habían terminado el tiempo de su promesa y todos clamaron a Dios. Es decir, uno en la Biblia, viendo en las Escrituras, en el caso del libro de Números, tan detallado y con tanto énfasis el asunto del nazareo, uno podría pensar que andaban por todos lados. Y aparentemente dentro de Israel, en forma pre-mosaica, es decir, antes de Moisés, no se habla prácticamente del nazareo, prácticamente no se habla. Y en la Biblia tampoco, ¿no es cierto? Encontramos un caso, otro caso, y aquí sí encontramos esto. En el Talmud sí se le da mucha importancia. De hecho, que es medio difícil. Bueno, el Talmud, la Mishnah no son fáciles. Por ejemplo, las mujeres también podían tomar nazareo. ¿Sí? Por ejemplo, esto está no sé en qué libro está bueno, está en la Antigüedad de los Judíos, capítulo 6, pero ¿qué libro es este? Bueno, pregunta, bueno, no importa, lo digo aquí. Dice, estamos hablando de Agripa cuando regresa a Judea. Estaba Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, ¿de acuerdo? Hay otros, pero estos son los que importan aquí. ¿No es cierto? Habían llegado a Judea cuando regresaron, ¿no es cierto? Y en un momento, dice, al llegar a Jerusalén, ¿no es cierto?, Agripa inmoló víctimas en acción de gracias sin descuidar las prescripciones de la ley. Ordenó también que un gran número de nazarenos se rasuraran. Y acá está traducido nazareno sin ningún tipo de problema, pero ya también tenemos eso. Por ejemplo, esto está en la guerra de los judíos, ¿sí? Guerra de los judíos. Este sí me lo noté, porque no noté el otro del capítulo. Tengo el capítulo, pero no tengo el libro, todo, pero no buscar. Esto está en el segundo libro, capítulo 15, número 1, ¿no es cierto? Dice, aquí también anda este mío señor. Por ese mismo tiempo el rey Agripa se dirigía casualmente a Alejandría. Tiene una cierta relación con eso, ¿de acuerdo? No es exactamente lo mismo, pero no importa. A congratularse con Alejandro, a quien Nerón había nombrado gobernador de Egipto. Su hermana Berenice, que estaba entonces en Jerusalén y presenciaba la maldad de los soldados para con los judíos, se llenó de tristeza y envió muchas veces a los jefes de su caballería y a sus guardas a Floro, suplicándole que cesasen aquellas matanzas contra los judíos. Mas el procurador, sin tener en cuenta el número de los muertos ni la nobleza de la suplicante, usted tiene que saber quién es Agripa, quién está Berenice, pero era la hermana. Bueno, más el procurador, sin tener en cuenta el número de los muertos ni la nobleza de la suplicante, solo pensaba en su provecho y lo despreció. Aún sus soldados se atrevían contra la reina, porque después de matar a los que iban a su encuentro, estuvieron a punto de hacer lo mismo con Elia. Se salvó refugiándose en su palacio y pasó la noche custodiada por su guardia, temerosa de que los soldados lo asaltasen al palacio. Se hallaba en Jerusalén, Berenice, para cumplir un voto que había hecho a Dios, porque todos los que enferman o se encuentran en alguna necesidad lo formulan y no sacrifican durante 30 días
absteniéndose de beber vino y de afeitarse la cabeza. Berenice observaba esta costumbre. Entonces ya sabemos, cuando uno va leyendo, uno sabe lo que dice la Torá. Sabe lo que dice la Torá. Por supuesto, si nosotros tuviésemos que leer la Mishnah aquí, son varias hojas que hablan solamente de ese tema, hay que traer otra información y necesitaríamos más o menos de 10 a 15 Shabbat solamente para ver 4 o 5 hojas con toda la información que tiene eso, y porque no es tan fácil de leer, no es imposible, pero tampoco es tan fácil de leer. O sea, porque tiene mucha información en pocas hojas y además tiene demasiados detalles que dice, bueno, esta es una frase, hay que buscar en otros lugares qué era lo que significaba esa frase. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a poner un caso. Uno lee el libro de Nazir, que está en el Tratado de Nashim, en el orden Nashim. Entonces uno lee tal cosa, pero si uno tuvo el atrevimiento de leer el primer pasaje del capítulo anterior, que es Nedarim, uno se va a dar cuenta lo que yo les acabo de leer cuando decía pasía, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? En Israel la gente tenía tanto miedo a las fórmulas de los votos. Para hacer los votos había una fórmula, pero en Israel le tenían tanto pavor a las fórmulas establecidas de los votos, a ver si me entienden después, tenían tanto pavor que decían cualquier palabra y con eso ya estaba cumplido. ¿Me entendió? Lo voy a mostrar para que vean. Sí. Déjenme estar en el capítulo 1. Bien, aquí está. Esto está en Nedarim. Nedarim es el otro tratado que está dentro de los 7, creo que son. 7 tratados, tengo anotados. 7 tratados dentro de Nashim. Nashim es el código, el derecho civil, el derecho matrimonial. Dentro del derecho matrimonial, ¿ok? Por alguna razón está esto del Nazir. Bien. En el tratado anterior, que es Nedarim, va a poner una frase que también está en el otro, en el Nazir. Entonces dice así, escuchen, para que usted vea lo que es el Talmud. Cualquier modo sustitutivo, acá hay una referencia en números, que es el número 30, no importa. Cualquier modo sustitutivo de hacer voto se considera como voto. ¿Me entendió lo que yo le acabo de decir? Si a mí me dicen una fórmula X, pero yo le tengo pavor a esa fórmula por lo que representa, creo otro sustitutivo y con ese sustitutivo se cumple lo que yo acabo de decir. Cualquier modo sustitutivo de hacer voto se considera como voto. Igualmente respecto al anatema, ¿se acuerda del Jerem? Cuando es Jerem, ¿se acuerda todo lo que hablé de Jerem? Bueno, porque no sé si es mucho, pero algo. Cualquier voto igualmente respecto al anatema, que es Jerem, también hay una cita de Levítico 27, juramento o voto de Nazire. Ve acá dice Nazireato, puede decir Nazareato, no, acá dice, lo traducen como Nazireato. Por ejemplo, un ejemplo. Esto es muy complejo, no lo pone porque es complejo así, ¿no? Sí, es. Por eso yo les había leído esto. Es bien complejo, pero les muestro esto. Para que usted vea. La gente no aceptaba hacer votos. No puedo leer todo el tratado, lo parece interesante. Dice, estaba por aquí, no puedo leer. Vamos a buscar aquí. Acá está. Por ejemplo,
Cualquier forma sustitutiva, ahora es específico, cualquier forma sustitutiva del voto del nazireato es considerada voto de nazireato. ¿De acuerdo? El pueblo judío tenía un reglamento para cumplir voto de nazireato. Pero si el consagrado no la quería decir, ¿no es cierto? Por lo que ya acabo de comentar, ¿no? Entonces podría decir así: si uno dice lo seré, es nazir. Seré hermoso, eso es nazir. Entonces usted dice, bueno, yo lo sé porque lo estudié en otro lugar esto, aparte. Acá dice ser hermoso, eso es nazir. Porque la expresión ser hermoso se está refiriendo a tener cabello largo. ¿Me está siguiendo? Pero si usted no leyó en otro lado que significa tener cabello largo, dice, bueno, dice va a ser hermoso y ya también es nazir. Un ejemplo: si uno dice nazik, nazía, pasía, eso es nazir. Es decir, nazik, nazía, pasear no significa nada, simplemente que suenan como nazir. Y entonces no digo el voto con las palabras reglamentarias de un voto de consagración, sino que uso un sustitutivo, y esos sustitutivos son considerados como válidos para entrar en el nazareato. Por eso le digo, cuando uno quiere estudiar, que ya yo estudio judaísmo, y va a tener que correr bastante agua bajo el puente. ¿Me está siguiendo? Un ejemplo para que usted vea. Por ejemplo, dice: por ejemplo, si uno dice me abstendré de los gajos de uva, o de la piel de uva, o del afeitado, o me abstendré de impurezas, es un nazir. Y así, por eso cuando uno le dice, mire, si alguien le pregunta y dice, bueno, yo estudio el Talmud, estudio la Mishnah y la Gemara, y va a tener que tener esto y muchísima más información para que vea cómo se manejaba, ¿no es cierto?, dentro de nuestro pueblo lo que es el nazareato. Entonces, el nazareato es un voto de consagración, de querer cumplir con el Creador en muchas cosas en ese periodo de pureza, de honestidad, de rectitud, que es lo que tendríamos que tenerlo todos y casi considerarnos nacidos, ¿no es cierto? Bien. La palabra nazir, ¿no es cierto? Este es el sustantivo, ¿sí? Bueno, está el verbo que es nazar. Nazar, que aparece en la Biblia, usted lo tiene, nazar varias veces también, nazar. Este es nazar, y este es el verbo. Bien. Nazar aparece solamente 10 veces, si mal no recuerdo. Significa abstenerse de algo, significa también ayunar. Dedicarse a algo. Apartarse, supongamos que alguien está siguiendo a alguien o está siguiendo algo y la persona se aparta de seguir a alguien o se aparta de seguir alguna cosa. Entonces también se utiliza el verbo nazar. Se utiliza para, por ejemplo, moderarse, cuando uno se modera en muchos aspectos de la vida. Se utiliza también para alejarse de algo. Y aparece, si mal no recuerdo, 16 veces. Bien. Perdón, 10 veces. Bien. Después está también Nezer, que también aparece. Nezer. Nezer, esta aparece 25 veces y significa varias cosas. Significa consagración del sacerdote o consagración del nazareo. Por ejemplo, la consagración del nazareo, la palabra Nezer, como consagración del sacerdote, lo encuentra en Levítico 21:12.
Dice, hablando de sacerdote, ni saldrá del santuario, por eso tiene una relación muy grande el sacerdote, el sumo sacerdote con el nazareo, con el nazir consagrado, ¿sí? Dice, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo Adonai. La palabra consagración es la palabra Neser, ¿no es cierto? Que también significa, yo lo dije antes, no. La palabra Neser significa dedicado, ¿no es cierto? Consagrado, dedicado, etc. Entonces ahí tiene la palabra Neser, la consagración. Y la otra, que es el número 6-7 que acabamos de ver, antes número 6-7, por ejemplo, 7. Ni aún por su padre, número 6-7, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Esa palabra consagración es la palabra Neser. Vuelvo a decir, esa palabra aparece 25 veces en la escritura. De las 25 veces, 11 veces significa corona. Tener una corona. Por ejemplo, porque la palabra Neser, que significa dedicado, consagrado, significa corona, diadema y también significa abstinencia. Bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Por un lado es abstinencia y por el otro lado significa corona y también diadema. Bien. Por ejemplo, son de las 25 veces que aparece en Neser, 11 significa corona. Me anoté una sola, nosotros me acuerdo alguna de memoria, pero Éxodo 29, un ejemplo para que usted vea. 29:6. Hablando del sumo sacerdote. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Diadema, Neser a Kodesh. Es decir, aquí, ¿no es cierto?, está el tzis, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, dice, pondrá la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra que tiene aquí, pondrá, ¿no es cierto?, la diadema santa, es Neser, diadema o corona, en este caso puede ser como diadema tal vez. Diadema santa, Neser a Kodesh. Por eso le digo, cuando uno lee la Biblia, se sorprende porque en una la misma palabra va a significar abstinencia o consagración y en la otra va a significar corona. ¿De acuerdo? En el otro pasaje va a significar corona. Es decir, de las 25 veces que aparece esta, 11 significa corona. Bien. Estamos bien. Aquí esto me lo fotocopié, ¿no es cierto?, para ponerlo en grande lo que tengo chiquito en mi casa para que usted vea, ¿no es cierto? Entonces aquí yo tengo, ¿no es cierto?, lo que dice aquí, ¿no es cierto? Entonces, Nasiach, Pasía, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿no es cierto?, dice, todos los sustitutos de los votos tienen validez de voto. Si uno dice, yo seré uno, ya en la mentalidad de decir uno, yo seré uno, ya es un nazirita. Seré agradable, eres un nazirita. Seré un nazir, un nasiajo pasía, ese es un nazirita. ¿De acuerdo? Entonces, para que vea, esta es la explicación, ¿no es cierto?, del primer pasajecito de introducción al nazir, ¿no es cierto? Ya están los comentarios que hablan de todo eso. Si usted no tiene comentarios, cuando usted lee la Biblia tiene que tener comentarios. Si usted tiene Talmud, Mishnah, Gemara, y no tiene comentarios de eso, y se va. Lo mismo que en su profesión es como en derecho, por ejemplo. Usted tiene, ¿no es cierto?, un libro que trae leyes, y después hay 20.000 análisis y comentarios, ¿no es cierto?, análisis. Usted tiene una ley que tiene 5 renglones y tiene 4.000 hojas de más o menos de comentarios. Y con el Talmud y la Mishnah pasa lo mismo.
Es un nazir, un nasiaj, un pasía, es un nazarita. Todas estas palabras, dice el comentario, suenan suficientemente cerca como la palabra nazir, lo que deja claro que al usarla, la persona tiene la intención de hacer un voto nazariato. ¿Me entiende? Entonces, por eso te digo, hay que tener mucho cuidado cuando una persona dice, bueno, yo estoy estudiando el Talmud o leyendo el Talmud. Hay cosas que son relativamente sencillas, ¿no es cierto? Y otras que no son tan sencillas. Les muestro algo rápido porque no vamos a tener tiempo, pero se lo voy a mostrar, ¿sí? Lo importante es esto. El nazir podía ser cualquier persona, cualquiera, no había restricciones, cualquier persona podía ser un nazir, un hombre o una mujer. Tenía que cumplir los votos y abstenerse de lo que dice el Levítico, ahí como dice el Levítico, ¿no es cierto? El Levítico 6, y uno ya era un nazir. Pero esa persona, ¿no es cierto?, podía ser una persona sumamente humilde, sumamente, por ejemplo, despreciada, aborrecible, pero una persona consagrada a Dios. Lo que la próxima vamos a ver, si tenemos tiempo para completarlo, yo les había hecho un paralelo con la palabra netzer, que era brote, retoño. Es decir, va a surgir un retoño, ¿cierto?, que va a ser el Mesías. También se utiliza brote y retoño para decir que era el pueblo de Israel, y también hay un retoño de maldad, que es un renuevo, que era en el libro de Daniel cuando habla de Nabucodonosor, y después no de Nabucodonosor y del mal que iba a venir, ¿no es cierto? Un brote, aparecerá un brote y un retoño, puede ser un brote bueno o un brote malo. Y se usa la misma palabra, que es la palabra, ahí se me fue ahora, no es Sama, fue ahora, bueno. Ahora, cuando uno ve en la escritura muchos personajes que intervinieron en las escrituras, uno se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de que cualquiera puede ser un nazir, pero muchos que intervinieron en el desarrollo del pueblo de Israel fueron personas, ¿no es cierto?, que Dios las utilizó de una manera impresionante, pero que en definitiva todas ellas fueron despreciadas. Todas. Si uno ve desde Yeshua, ¿no es cierto?, que era despreciado de entrada, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, a Gedeón, ¿no es cierto? Eso lo vamos a tomar la próxima. ¿Sí? Gedeón dice, Gedeón no tenía ningún argumento para ostentar una jerarquía, para ostentar un estatus, para ostentar, ¿no es cierto?, una alcurnia dentro de su tribu, dentro de su familia. Incluso más, si usted estudia bien la historia, ¿no es cierto?, de Gedeón, él va a decir, ¿no es cierto?, él estaba escondiendo el trigo, ¿no es cierto?, estaba en el lagar y lo estaba escondiendo, ¿no es cierto? El ángel lo ve como un valiente, ¿no es cierto?, ve con esta tu fuerza, ¿no es cierto?, y salvarás a Israel. Entonces uno se pregunta, si es un valiente, ¿dónde están los cobardes? Uno cuando analiza la escritura se tiene que dar cuenta. Y entonces, uno va a ver en la escritura que el nazir, eso no era nazir, pero no importa, el nazir tiene que ser una persona consagrada. Yo hago esa comparación con la palabra netzera, que significa brote, ¿no es cierto? Un brote, un renuevo. Después le voy a poner las traducciones que son bien interesantes. Entonces, una persona, ¿no es cierto?, un nazir tenía que ser un brote, un renuevo de Dios para ser utilizado, ¿de acuerdo? De hecho que Sansón era un nazir y también tenía que ser un brote, un renuevo de Dios para ser utilizado. Pero como también a veces dentro del judaísmo se utiliza un argumento, una expresión que es que no vamos a hablar de más profundo de lo que de Sansón en este caso, pero porque si no hay que ver otras cosas. Pero si uno lo ve en la historia claramente, Sansón podía ser una herramienta fallada que Dios utilizó para su propósito. ¿De acuerdo? Porque en definitiva es así.
Dios tiene su propósito y lo va a usar, ¿no es cierto? Entonces, uno va a ver un brote, un renuevo, como en el caso de Gedeón, ¿no es cierto? Acuérdense que Gedeón significa talador. La palabra Gidón viene de Gadá, ¿no es cierto? Del verbo Gadá, que significa talar, quebrar. Incluso también se podría traducir hasta como guerrero, porque la palabra Gadá, de donde va a venir la palabra Gidón, la ON no forma parte de la raíz de la palabra Gadá. La palabra Gadá significa quebrar, romper, talar, ¿no es cierto? Desmenuzar. Y entonces, derrumbar, derribar, etc. Entonces también uno puede ser talador porque derribó lo que construyó su padre, o también podría ser hasta el que derrumba, destruye, es un guerrero. Ahora, después fue llamado Yerubaal, ¿no es cierto? El Yeru, viene del verbo Rib. Usted va a decir Rib, ¿dónde está el Yeru? Lo que pasa que Rib es el verbo y Arib es el imperfecto, por eso comienza con la Yud. Yerubaal, ¿no es cierto? Entonces, Rib viene de Rib, que significa contender, pelear, luchar. Entonces, en definitiva, el que destruye los Baales sería. Y era una persona que en definitiva era despreciada, ¿no es cierto? Pero al que se muestra como inútil y al que la gente lo despreciaba, ¿no es cierto? En definitiva viene trayendo la salvación al pueblo de Israel. Por eso, ¿no es cierto? Tendríamos que ser, ¿no es cierto?, todos en lo espiritual, desde un voto de nazareato, de consagración, y también ser un netzer, que es un brote, un renuevo, aunque seamos medio despreciados, medio desechados, ¿no es cierto?, que el Señor pueda utilizarlo. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Cuando uno piensa en Gedeón, ¿no es cierto?, también piensa en David. David no lo aceptaban sus hermanos, no lo aceptaba su padre, no lo aceptaban los filisteos, se casó con Mical y Mical se fue con otro hombre. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno ve a personas que en definitiva eran despreciadas, y sin embargo, ¿no es cierto?, termina siendo el rey de Israel. Saúl otro tanto. Saúl, en un momento, lo mismo que Gedeón. Saúl, el último que dice lo mismo que Gedeón, cuando el Señor dice, y el Señor te va a proveer de tal cosa y tal otra, pero si yo no soy nada. No sé si estudié la historia de Saúl. La historia de Saúl es muy compleja. Muy compleja. Le voy a decir por qué de entrada, dónde está la complejidad. Antes de Saúl, ¿quién era el rey de Israel? Dios. Era Dios. Ahora, a donde un pueblo tiene al creador del cielo y de la tierra como el gobernador, como el Dios todopoderoso, una teocracia, que habla a través de su siervo, en este caso es Samuel, ¿de acuerdo? Que Saúl vengan a decirle que él va a ser el rey de Israel, no sé si me entienden, no entra en la cabeza de nadie. Hoy porque lo estamos viendo a 4000 años de distancia y con otra cultura totalmente distinta. Pero lo estamos viendo a 4000 años de distancia, que en la mentalidad hebrea no había otro Dios, otro gobernador que el Dios creador del cielo y de la tierra. Ahora, querían un hombre, correcto, querían un hombre, el pueblo. Pero cuando lo buscan a Saúl, póngase en el lugar, ¿cómo voy a ser el rey de Israel cuando el rey de Israel es el creador? Es decir, es inaudito, es incomprensible, no hay cabeza donde entre esa comprensión. ¿De acuerdo? Por eso es que cuando lo ungen, ¿no es cierto?, él se va y se aparta y se queda en su casa y espera que Samuel le dé alguna indicación. Es cierto, nosotros usamos a Saúl para criticarlo a veces por sus malas actuaciones, por su falta de paciencia, por su intemperancia, por un montón de cosas. Pero hay que ponerse en ese lugar. Ahora tú eres el gobernador o rey de Israel.
cuando la mentalidad rey, incluso en la mentalidad de Saúl, él está buscando la sangre de su padre. Y cuando van a buscar a Samuel, si usted conoce la historia, el asistente de Saúl, el siervo de Saúl, le dice, vamos a buscar, dice, a un vidente. Por ahí no sé, creo que pone persona selecta o distinguida, después aparece vidente. En hebreo después de buscar bien esa expresión. Porque ahí mismo va a decir, antes no se decía el profeta Samuel, en esa época se llamaba vidente. Ya en la época de Amós, Miqueas, o sea, ya vidente era una mala palabra. Y entonces, cuando van a buscar, le dice el asistente, le dice, vamos a buscar un vidente que nos ayude. ¿No es cierto? Y entonces, mientras van buscando, ¿no es cierto? Ya por el otro lado aparece un verso que dice, mientras tanto, Dios le dijo a Samuel, va a venir un hombre al que vas a tener que ungir. Es decir, Dios trabaja a dos puntas. Pero Saúl está buscando, es una persona de agroganadero, que le diga que de la noche para la mañana vas a ser el rey de Israel. Sin embargo, sí fue un brote de Dios, de lo más pobre que podía haber sido, ¿no es cierto?, denigrado. Incluso vio cuando lo nombran rey, se va y Saúl lo nombra rey. Y entonces va y lo nombra, y lo presenta. Y Saúl se va, porque aún aparentaba una cierta timidez también. Lo mismo que Gedeón, y temor, y timidez. Y entonces, ni bien Saúl se va, la gente que dice, ¿y este qué nos puede ayudar? Claro, por eso digo, esa gente eran brotes que Dios ponía, a pesar de ser rechazados, ignorados, despreciados, no tener nada con qué presentarse como argumento de gente poderosa. Y Dios utilizó a ellos. Y a otros. Otros, por ejemplo, terminemos, por ejemplo, cuando Ezequiel ve, ¿no es cierto?, Ezequiel era despreciado también. Cuando Ezequiel ve al valle, ¿no es cierto?, de los huesos secos, entonces le dice, profetiza los huesos, Ezequiel. Entonces dice, mira, aquí yo te presento un valle de huesos secos, y tú eres un hombre, eso está en otro pasaje también, tú eres un hombre despreciable, la gente te ve como cantor de amores, nadie te quiere escuchar, pero nadie quiere aprender de ti, pero todos te escuchan, ni nadie te quiere obedecer lo que tú dices, pero todos te escuchan. Y entonces, ese brote que es Ezequiel, ¿no es cierto?, cuando era despreciado igual que Jeremías, ese brote, ¿no es cierto?, en cuanto Dios le pone palabra en su boca, de huesos secos sale un ejército. Entonces quiera Dios que Dios ponga palabra en nuestra boca. También hay otro que yo me recuerdo, un Jaciel. ¿No se acuerdan de Jaciel? Jaciel era un hombre que estaba con Josafat. Hay varias, hay 5 Jaciel, no se confundan, hay 5 Jaciel. Jaciel significa el que de Hazá, es que viene Jasón, el que ve a Dios. El que ve a Dios. Y todo el mundo tenía miedo y le dice, no, estos que vienen contra ti no saben que pelean contra el Dios de los ejércitos. Y una persona, ¿no es cierto?, que era un sacerdote, que no era profeta, que era un sacerdote, un levita en definitiva, no sacerdote, era un levita, ¿no es cierto? Ese levita era una persona común, pero levita termina profetizando y trayendo la palabra de victoria para el pueblo de Israel. Por eso les digo, ninguno de nosotros, de cualquiera, tiene que desesperarse por lo poco o menos que podamos ser, ¿no es cierto? Podemos tener en nuestro corazón un voto de nazareato y también ser un brote para Dios para ser utilizado. Vamos a hacer una verja. La oración y la verja. Bendito Dios, te damos gracias por la vida, por este momento que compartimos. Rogamos en esta hora, Señor, que nos asista con bendición y misericordia de lo alto. Clamamos, Señor, para que renueve nuestras fuerzas, fortalezca nuestras vidas. Señor, y a pesar de lo poco que podamos ser o lo menos que podamos ser ante los ojos
de este mundo, Señor, sabemos que podemos buscar tu presencia, ser transformados, ser renovados, ser fortalecidos y buscar tu rostro y tu presencia en todo tiempo para crecer, para madurar, para poder clamar, para poder interceder, Señor, para poder ayudar, para poder, Señor, aprender de tu palabra. Bendice a nuestros hermanos, bendice sus hogares, sus casas, sus vidas y sus familias, supliéndoles toda necesidad. Renueva sus fuerzas y nuestras fuerzas y fortalécenos en esta hora y en todo tiempo, y que podamos ver tus milagros, misericordias y maravillas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús.